Hola queridos amigos, Dios les bendiga. Como siempre, un saludo a toda la audiencia de Unidos en Cristo TV y a todos los hermanos consiervos, todos los amigos, a todos aquellos que siempre saludamos. Un abrazo grande para todos. Continuamos entonces con la reflexión. Habíamos quedado el domingo anterior. Decíamos que el pueblo tenía que creer a Dios. Podía hacerlo, pero Dios necesitaba usar un recurso. Recuerdan que habíamos estado hablando justamente de todos los enemigos habían sitiado a Israel. Entonces el Señor les dice que tengan calma. Entonces Dios necesitaba un recurso que le permitiera al pueblo que esa palabra que Dios le había dado de victoria se convirtiera, se interiorizara y se convirtiera en su convicción. Entonces la palabra dice: no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La amenaza era real. Había una multitud inmensa dedicada a destruir a Judá, había sitiado a Judá. Sin embargo, la orden era que no tuvieran miedo, que no tengan miedo y que no se amedrentaran, porque la guerra era de Dios. El Señor iba a pelear por Judá contra esa multitud tan grande. Y el verso 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quedos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Judá no necesitó pelear en esta batalla, sin embargo, no significó que no hubiera nada que ellos pudieran hacer, no. Sí fue un paso muy significativo que se pararan y permanecieran quietos y creyeran, para poder ver la salvación de Jehová ante un ataque de un ejército tan grande. El verso 18 y 19 dice: entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat y de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Tanto el rey como el pueblo sabían que el mensaje profético a través de Jahaziel realmente era de Dios. Así que recibieron ese mensaje de Dios, adoraron al Señor que había prometido salvar a su pueblo en contra de esa tremenda amenaza, terrible amenaza. Entonces, acá hay algo que nosotros tenemos que aprender. Si no tenemos una palabra revelada del cielo que abra los cielos, no importa cuánto cantes, no va a suceder nada. A ver, generalmente los chicos del coro, los chicos de la alabanza, arrancan cantando, ¿verdad? Y van pasando de un tema a otro. Si no hay una palabra revelada del cielo, por eso es tan importante la intimidad de los salmistas, de aquellos que realmente están en el coro, la intimidad con el Señor. No es cuestión de subirse y tocar porque yo sé. Sí, claro que sabes, y lo haces muy bien. Seguramente nadie lo hace como vos. Pero si no hay intimidad con Dios, no importa cuánto toques o cantes, nada va a suceder. Entonces, David, mire, fíjese, David había puesto adoradores para adorar al Señor de día y de noche, y puso a cargo en cada turno, ¿verdad? Porque había puesto 4.000 adoradores, y puso turnos, ¿verdad? Y puso a 4 personas. Una de ellas era Merari. Merari significa descendiente de la tribu de Leví, pero también significa escogido por Dios para alabar al Señor, o el que lleva el peso de gloria. Sabemos, la tribu de Leví eran unos adoradores en espíritu. Entonces, si
Bajo una palabra del cielo sobre mis hombros hay un peso de gloria. Los tiempos de alabanza en aquel entonces no empezaban saludando a la gente. Los tiempos de alabanza, según David que lo estableció, comenzaban con una palabra profética para abrir los cielos. Por eso que a los ministros de alabanza, hay un canto que va a romper el cielo y lo tienen que encontrar, y cuando lo encuentres, no lo cambies. No lo cambies. Cuando lo encuentres, no pases al alabanza que sigue hasta que Dios no haga todo lo que Él tiene que hacer. Quédese ahí, porque es una alabanza, esa es una palabra que provoca el peso de gloria. Mire, ¿sabe lo que cantaron? Por horas, una sola estrofa. Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ese era el tema, la alabanza que cantaron. Durante horas, hasta que se dio la batalla. Así que imagínese. Pero hay dos formas de alabar. Puede alabar desde el escenario almático, porque sabe la letra, conoce la música. O la alabanza puede ser el medio que el adorador que lleves por dentro se derrame delante del Dios eterno. Mire, quiero darle otro ejemplo. Elías, en Primera de Reyes, el capítulo 17. Usted conoce la vida de Elías, seguramente, cuando entra en el contexto de Israel. ¿Cuál es la condición del pueblo? Bueno, el pueblo estaba en idolatría, en abierta idolatría. El pueblo estaba adorando a Baal y adorando a Dios. Estaba entre dos aguas. Dios le dice a Elías, cierra los cielos. Elías emite un decreto y los cielos se cierran. Dice, vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El nombre de Elías significa Jehová es mi Dios, o Yahweh es mi Dios. En los días en que el gobierno de Acab apoyaba oficialmente la adoración de Baal y otros dioses, incluso el nombre de este profeta estaba hablando y estaba diciendo una verdad significativa. Entonces se produce la victoria de Elías allí en el monte Carmelo. Elías propone una prueba entre Dios y Baal. Ahí en Primera de Reyes 18, el verso 24, dice, entonces invocaréis el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que responde con fuego, Él es el Dios. Así que los profetas de Baal tenían una oración devota con su dios Baal. Así que estuvieron rezando largamente y con gran pasión. Sin embargo, debido a que no oraron al Dios real, su oración no significó nada. Nadie respondió. Y ese es el triste resultado de adorar a un Dios imaginario o al Dios de nuestra propia creación. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cada vez que leemos la Biblia, usted va a encontrar la Biblia que está, de mucha gente, totalmente subrayada, con marcadores, marcada en todos lados. Ahora, ¿dónde está marcado? En los lugares donde realmente la palabra es de bendición. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Mi mano está contigo, yo estoy contigo. Te llevaré de victoria en victoria. Mi gloria está sobre... En fin, qué sé yo. Todas esas son... es la que... Ahora, cuando la palabra dice, sed santos como yo soy, ahí no marcamos. Me está entendiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Es el triste resultado de adorar a un Dios imaginario, al Dios de nuestra propia creación. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Claro que sí, si yo camino sobre su palabra. Entonces, podemos dedicar gran sinceridad, sacrificio y devoción a esos dioses, pero eso no significa nada, porque no hay nadie que responda. ¿Por qué no llegó Baal? Porque cuando Elías cerró los cielos, sujetó a Baal, el dios de las aguas, el dios de la lluvia, el dios del inframundo, y la palabra, la proclama de Elías, le cerró el paso a Baal, lo amarró,
porque Baal tenía una autoridad que no le correspondía. Era ilegal. Entonces Elías prepara su altar, arregla el altar y le dice: profundicen la zanja, traigan agua, y trajeron 4 cántaros. No es suficiente, traigan más agua, y trajeron otros 4 cántaros. Traigan más agua, y trajeron otros 4 cántaros. Mire qué importante que es el simbolismo acá. Baal era el dios del agua, por eso dijo traigan 4 cántaros, porque el 4 es la puerta. Después dijo traigan 4 más, ya son 8, ¿verdad? Porque 8 es el nuevo comienzo. Y después dijo traigan 4 más, 12, porque 12 es gobierno. Elías proclamó que por encima de Baal se abría la puerta para un nuevo comienzo que establecía un nuevo gobierno sobre Israel. Entonces, cae el fuego de Jehová. Los profetas de Baal tenían pasión, compromiso, sinceridad, devoción, gran energía. Lo que no tenía era un Dios en el cielo que respondiera con fuego. Cuando cayó el fuego de Dios, su obra fue más allá de lo esperado, porque habría sido suficiente que se incendiara, que cayera el fuego y consumiera los toros cortados en pedazos allí en el altar. Pero Dios quería más que una simple reivindicación, quería glorificarse a sí mismo entre la gente. Y después de todo esto, Elías, después de matar a los profetas de Baal y hacer llover, Elías se escapa al desierto por la amenaza de Jezabel y se sentó debajo de un enebro deseando morirse. Imagínese. Después de tremenda victoria, este poderoso hombre de oración, lo suficientemente poderoso como para hacer bajar fuego del cielo, como para hacer que la lluvia se detenga durante 3 años, se cierren los cielos durante 3 años y medio, y luego lo suficientemente poderoso para orar y volver a comenzar a llover. Y ahora estaba orando para poder morirse. Elías se acuesta a dormir debajo de un enebro, voy avanzando, porque padece de depresión. Es decir, cuando uno está en una crisis de esas, uno se acuesta a dormir. Y lo que menos querés es despertarte. Y el trabajo era estresante, era agobiador, porque todo lo que hacía parecía que no iba a lograr nada. La gran obra allí en el Monte Carmelo no resultó en un avivamiento nacional como él esperaba, ni siquiera del regreso del Señor como podría haber sido. Mire, Primera de Reyes 19, el verso 5, del 5 al 8. Dice: de repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Luego miró junto a su cabeza, vio una torta horneada sobre brasas y un cántaro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó, dijo: levántate y come para ti, porque el viaje es demasiado largo. Así que comió y bebió, y con la fuerza de esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios envía a Elías a un viaje de 40 días al monte de Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Permite que el profeta se recuperara de su depresión espiritual en esos 40 días. Cuando llega al monte, Elías se mete en una cueva y encuentra, se mete en esa cueva y asume una posición que todo profeta en aquel tiempo asumía. Es decir, se sienta en el suelo con mete su cabeza así entre las rodillas, se envuelve en su talit y comienza a meditar. Meditar en hebreo, la palabra es haga. Haga es balbucear en voz baja, repitiendo una palabra, una porción de la escritura, como lo hizo Ana, ¿verdad? Ana hacía eso. ¿Estás borracha? No, ella estaba orando al Señor. Haga es la palabra. Dios sabía
lo que el deprimido y desalentado Elías necesitaba. Él necesitaba un encuentro personal con el Señor. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, en los versos 11 y 12, él le dijo: sal afuera. El Señor le dice a Elías: sal fuera de la cueva, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová, dice, pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en ese viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en ese terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Le aclaro, el viento recio, el terremoto y el fuego no fue literal. No fue literal. Lo que describe eso es la agitación del alma de Elías. Él está pasando por un tiempo difícil y Dios está tratando con su vida. El temor está allí al tope, la incertidumbre, la inseguridad, la circunstancia, todo es adverso. Somos como cualquiera de nosotros en algún momento de nuestra vida, y este es uno de esos momentos. Entonces, él sabe cuál es la llave y comienza a usarla. Elías sabe cuál es la llave y comienza a usarla a pesar de cómo está su alma. He aprendido que uno puede alabar arrastrándose. He aprendido que uno puede alabar con dolor. He aprendido que uno puede alabar con enojo, que podés alabar con rencor, que podés alabar. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la alabanza va a provocar que eso se quiebre. Entonces, si esperás estar bien para poder alabar, estás listo. Pero si entendés que la alabanza tiene un poder, una autoridad de gobierno, que en un momento lo vamos a ver y lo vamos a demostrar, entonces la cosa cambia. El alma de Elías estaba agitada, pero en la medida que él empieza a cantar en voz baja, su alma se empieza a aquietar hasta escuchar el silbo apacible que es la voz del Señor. Cuando tu alma está agitada, la falsa humildad aflora. No, yo lo que, si no hubiera sido por... Entonces, porque en los momentos de crisis, en esos bajones, el ego se levanta para defendernos, porque es un mecanismo de autodefensa. El orgullo se levanta como un escudo. Pero Elías no dejó de proclamar la alabanza, no cerró su boca hasta que, dice la Escritura, que vino ese silbo apacible. Es un susurro suave y delicado, dice el original, que le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Y él, quebrantado, dice: he sentido un vivo celo, pero me buscan para matarme. La palabra hebrea que se usa ahí es hashmal. Hashmal, esa palabra es muy hermosa, tiene varios significados, pero quiero mencionarle alguno. Hashmal es una palabra compuesta. Hash significa silencio y mal significa discurso. La traducción sería silencio hablante, es decir, que no entiendo. Cuando Elías cayó, cuando bajó su agitación, la agitación de su alma, entonces el Señor le habló. Silencio hablante. Cuando baja tu agitación en el alma, es el momento en que podés oír la voz del Señor. 40 días en el desierto y un tiempo de intimidad con el Señor le cambió su esencia, le cambió su sustancia. Se encontró a Dios en lo íntimo, en el hashmal. Nos habla de intimidad. El hashmal nos habla de que cuando tu alma calla, entonces podés oír la voz de Él. Pero Él provocó que su alma se acallara mientras estaba meditando. Por eso David le dice a su alma: ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abates dentro de mí? Aún he de alabarte, Señor mío y Dios mío.
Él forzaba a su alma a alabar al Señor, a sujetarla. Él le dice, alma mía, alaba a Jehová. No es como nosotros leemos, alma mía, alaba a Jehová. No, no. Él reta a su alma, alma mía, alaba a Jehová. Porque cuando la agitación se detiene, el Gashmal venía. Mira qué interesante. Bueno, esto sigue, continúa. Mañana, domingo, ya terminamos. Es un resumen de algo muy lindo que es cómo poder oír la voz del Señor. Dios los bendiga.